Ok, buenos días a todos. Estamos en el colegio del Departamento de Física del CIMBESTAB. Tenemos como invitado hoy al doctor Julio Gutiérrez Vega, del Tecnológico de Monterrey. Permítanme hacer una breve presentación de él. El doctor Julio Gutiérrez Vega es profesor en el Departamento de Física del Tecnológico de Monterrey. Luego de estudiar la ingeniería en física y la maestría en ingeniería eléctrica en el TEC, obtuvo su grado de doctor en ciencias con especialidad en óptica en el INAOE. Ha sido director del Centro de Óptica del TEC de Monterrey y es líder del grupo de fotónica y óptica matemática. Sus líneas de investigación se centran en la propagación no difractiva de campos de ondas, óptica fraccionaria, soluciones especiales de las ecuaciones de onda de Helmholtz y paraxial, como las familias de Mathieu y Helmholtz-Gaussiana, introducidas por él mismo. Es un especialista en la propagación de ondas, cavidades láser y manipulación del haz de láser. De acuerdo al Web of Science, ha publicado más de 200 artículos con más de 4,000 citas, ha asesorado la investigación de varios estudiantes de licenciatura y posgrado, entre ellas las tesis de 8 estudiantes de doctorado. Por estos trabajos ha sido reconocido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y el Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Recibió el premio Rómulo Garza del TEC. Es el primer miembro senior de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, miembro mexicano, donde sirve como chair en conferencias, editor y asesor. Recientemente también ganó la medalla Esther Hoffman Beller de la Sociedad de Óptica Americana, y cito, por su compromiso excepcional a la educación en óptica a través de la tutoría y enseñanza extraordinaria, el desarrollo de materiales originales y atractivos de enseñanza y el establecimiento de un programa de posgrado en óptica de clase mundial. Le agradezco mucho, doctor Julio, que nos haya aceptado la invitación para estar acá y le cedo la palabra para su charla. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Te quiero agradecer la invitación a poder estar pues en este coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAB. Y bueno, pues me siento muy halagado por eso. Y tengo algunos conocidos por ahí en el CIMBESTAB y bueno, pues siempre es un gusto interactuar con ustedes, ¿no? Lo que les voy a platicar esta vez pues tiene que ver, bueno, ahí está el título, Transformación de campos ópticos vectoriales espiralmente polarizados. Escogí esta charla porque creo que es una charla relativamente sencilla de entender, tiene un carácter general. Bueno, aunque es de óptica, ¿verdad? Pero bueno, van a ver que en realidad tiene que ver también con otras áreas, etcétera. También algo con matemáticas y propiedades interesantes de ecuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es como una bonita aplicación de una teoría matemática relativamente sencilla y que se implementa en óptica, ¿no? Y que increíblemente, pues, tiene aplicaciones. Entonces, a veces uno pues, como investigador, a veces tienes esa inquietud, ¿no? O sea, bueno, a mí me gusta mucho esa cuestión de tener una teoría matemática elegante, o relativamente sencilla, que tiene una implementación en un laboratorio, en una industria, lo que sea, y que la puedes ver así como plasmada, ¿no? O sea, que las ecuaciones toman así como una realidad así experimental. Entonces, como ya amablemente Iván había mencionado por ahí, pues mi background pues viene básicamente de óptica, del área de campos ópticos, en muchas de sus facetas. Básicamente, mi carrera la he construido en términos de investigación de la propagación de la luz, pero bueno, me han interesado también muchas otras cosas, en particular pues del área de cuántica y la cuestión de billares, etcétera. Y este trabajo tiene que ver con una combinación entre fenómenos de polarización y fenómenos que tienen que ver con propagación, ¿no? Entonces, como habíamos platicado ahorita con el doctor Iván, en el transcurso de la charla, si alguien tiene alguna duda, pues no dude en interrumpir. Yo prefiero que sea así y que se discutan las cosas conforme se van charlando, ¿no? Obviamente, pues va a haber una sesión de preguntas al final, pero bueno, no se sientan cohibidos en el sentido de interrumpirme si hay algún comentario o lo que sea, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el panorama general de la charla. Les voy a hablar un poco de lo que son
campos ópticos que están espiralmente polarizados. Después viene la parte central de la charla, que es el resultado pues, de la investigación que tiene que ver con cómo se transforman estos campos cuando los pasas por diferentes materiales. Y luego, cómo se hizo una implementación experimental de esto que les voy a platicar. ¿Ok? Bueno, lo primero es una especie de motivación. Hay muchísimos fenómenos en la naturaleza que presentan simetrías espirales, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente todos sabemos que es una espiral. Hay muchos modelos matemáticos de espirales. Pero bueno, en la naturaleza, esa simetría espiral se da más o menos comúnmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos a una cuestión así muy macro, pues tenemos las galaxias, en donde tenemos un movimiento, las galaxias espirales, ¿no? En donde tenemos un movimiento de partículas que básicamente siguen un patrón espiral, ¿no? Más terrenalmente, pues un huracán es un ejemplo también natural de un movimiento, en este caso pues es dinámica de fluidos, de un movimiento que sigue patrones espirales, ¿no? Y también hay patrones espirales o simetrías espirales, pues en la naturaleza, por ejemplo, como, bueno, yo las conozco como las piñitas, ¿no? Las piñitas de los pinos. Si ven el patrón, pues son patrones espirales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí, si ven este patrón, claramente se ve una simetría espiral, pero si se ve con un poco más de cuidado, uno puede distinguir espirales que crecen, le voy a llamar así, positivamente o negativamente, ¿va? Aquí seguimos la misma convención que se sigue con las coordenadas polares, ¿no? O sea, una rotación es positiva si sigue la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, con el dedo apuntando hacia afuera, ¿no? Igual que como crece la coordenada teta de coordenadas polares, ¿no? Y al contrario, ¿verdad? Una rotación es negativa, pues es la otra rotación. Entonces, aquí distinguimos un patrón o sea, digamos, de la estructura, en donde claramente se ven un patrón espiral positivo y un patrón espiral negativo, ¿no? No necesariamente es el mismo número de espirales positivas que negativas, ¿ok? Entonces hay más ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos que se pueden sacar de la naturaleza, etcétera, en donde aparecen las simetrías espirales, ¿no? Y desde un punto de vista matemático, ahorita vamos a ver cómo el movimiento espiral lo podemos considerar como una superposición de movimientos circulares con movimientos radiales, ¿ok? O sea, básicamente, pues el movimiento a lo largo de espirales se puede descomponer y matemáticamente uno lo puede describir como una combinación de estos dos movimientos canónicos, ¿no? O sea, un movimiento puramente circular con un movimiento puramente radial. Y la relación entre qué tan circular o qué tan radial es, pues define qué tan espiral es el movimiento, ¿no? O sea, pasamos es como un transitorio, desde un movimiento que es puramente radial y la espiral es la transición hasta un movimiento que es puramente circular, ¿ok? Ese concepto de espiral es muy útil para describir precisamente los campos que les voy a describir, ¿no? Muy bien. Ahora, no estoy muy seguro del background que tienen todos ustedes, pero bueno, si están familiarizados con polarización de la luz o en general conceptos de polarización así básicos, bueno, creo que va a ser más fácil entender la charla, ¿no? Como quiera aquí, pues puedo mencionar algunos conceptos básicos si no estamos muy familiarizados con esto, ¿no? Pero bueno, lo primero es cómo aparecen las espirales en campos ópticos, ¿ok? Y un campo óptico, en primer lugar, está polarizado, ¿ok? O sea, el campo óptico pues, es básicamente un campo electromagnético y en una aproximación muy común, que es la aproximación de ondas planas o la aproximación paraxial, pues los campos son monocromáticos y están polarizados, ¿ok? O sea, esa también obviamente es una condición como muy ideal
pero no es una condición tan rara porque los campos que salen de los láseres están básicamente, o sea, son mayoritariamente monocromáticos y entonces los puedes polarizar. ¿Ok? Entonces uno habla de estructuras pues, canónicas como linealmente polarizado, circularmente polarizado, elípticamente polarizado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un campo en donde yo lo voy a construir para que esté, vamos a llamarle así, espiralmente polarizado. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo distinguir espirales de polarización dentro del campo. Esta es una imagen de un campo vista de frente. O sea, lo que estamos viendo es el campo transversal, como si le tomaras una fotografía de frente, ¿no? Entonces, obviamente, la fotografía es como un campo que es una dona. Ajá. Esa dona uno la puede construir de muchas maneras. Típicamente, pues en el lenguaje de los láseres es como un modo Laguerre 0,1, que es típicamente una dona, y entonces tiene una polarización definida de tal manera que las líneas de campo forman espirales, ¿ok? Este es típicamente lo que se conoce como un haz espiralmente polarizado. Ahora, hay un detalle. El detalle es que en cada punto, básicamente uno tiene una polarización que es lineal, o que es elíptica, o que es circular. Eso no lo puedes cambiar. Entonces, aquí lo que es espiral son las líneas de campo, ¿verdad? O sea, tenemos un campo vectorial en donde en cada punto del campo yo tengo una polarización para este ejemplo que es lineal. Pero si yo conecto y hago la línea de campo a lo largo, pues, de las tangentes de todas esas líneas, entonces esas líneas, que son pues, lo que se llaman los streamlines, ¿no? Las líneas de campo, forman patrones que son espirales, ¿no? Vamos a ver, aquí voy a poner, esta es una animación, espero que se vea bien a través del Zoom. A ver. Ya. Aquí cada punto está linealmente polarizado, pero si yo formo las líneas de campo, entonces obtengo ese patrón espiral. El patrón espiral, en este caso, es un patrón que no cambia, es estable en el tiempo. Ajá. A pesar de que cada punto oscila con una frecuencia omega, el patrón espiral se mantiene estable. Ajá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es el concepto básico de un haz que en óptica se llama espiralmente polarizado. Digo, es un término que puede resultar un poco conflictivo en el sentido de que en realidad en cada punto pues uno tiene una polarización circular o elíptica, ¿va? En general. Pero aquí de lo que estamos hablando, de lo que es espiral, es lo que se conoce como la línea de campo, ¿verdad? O sea que en un campo vectorial pues tienes líneas de campo, o por ejemplo en el lenguaje de electricidad y magnetismo pues serían las líneas de fuerza. Entonces tienes un campo magnético, pues uno puede tener las líneas que le llaman líneas de fuerza, o un campo eléctrico pues tienes las líneas de fuerza, que básicamente pues son las tangentes a los vectores en cada punto, ¿no? ¿Ok? Bueno, este concepto no es un concepto tan antiguo. O sea, digamos, los primeros artículos que empezaron a salir con este tipo de polarización, pues datan de hace 20 años apenas. Ajá. En 2000, 2001, 2002 empezaron a discutirse lo que son las bases de polarización, o sea, las bases vectoriales. Ahorita lo voy a describir qué es eso. Y digamos, en el lapso de la década del 2000 al 2010 aproximadamente, empezaron a aparecer ya varios papers que tenían que ver con generación experimental de campos que tienen polarización espiral. Entonces, hay varias variantes, hay bastantes papers que discuten cómo generar este tipo de campos. Hay diferentes maneras de hacerlo y también cómo se pueden aplicar en metrología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen ciertas peculiaridades que los pueden hacer útiles para cuestiones de metrología. Entonces, algunos de estos papers están, pues, dedicados a estudiar esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, mucho más recientemente, en 2017, pues apareció un paper de Gemma Piquero, que es una investigadora en España, en donde
pues básicamente se estudia la manera de aplicar haces espiralmente polarizados para caracterizar muestras de materiales, ¿no? ¿Ok? O sea, básicamente cae en el campo de lo que es la polarimetría. Y ahí, bueno, se buscan maneras de sacar propiedades de materiales en base a estudios de polarimetría y de elipsometría. Entonces, los campos que son espiralmente polarizados, pues es una alternativa nueva para esto que les estoy mencionando, ¿no? Muy bien. Y así pues aparecen otros papers, ¿no? Que tienen que ver pues más o menos con la misma idea. Entonces, en este trabajo pues yo les voy a platicar una generalización de esto que les acabo de mencionar, de campos elípticamente, o sea, espiralmente polarizados, ¿no? Y vamos a ver cómo cambian las topologías cuando lo pasas a través de materiales. Entonces, si lo que se descubrió fue que si tú metes unas espiralmente polarizado, puedes cambiar su topología y entonces tener campos que no nomás van a ser espirales, sino que pueden ser puntosilla, pueden ser nodos, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferentes topologías. Y luego también, pues les voy a platicar rápidamente sobre un experimento para generar estos haces, ¿no? Y bueno, pues que es una realización, ¿verdad? De una teoría que está muy bonita, ¿no? Muy bien. Esto con idea de explorar posibilidades, pues como les decía, para usar campos espirales para mediciones que tienen que ver con polarización, con interferometría, caracterizar materiales, un aspecto que tiene que ver también con fase geométrica. Entonces, ahorita hay como una especie de boom, ¿no? Como cada vez se tiene más capacidad de crear estructuras de luz en donde tú puedes controlar la distribución de intensidad, la distribución de polarización y la distribución de coherencia. Entonces, y puedes cambiar la distribución espacial también. Entonces, cada vez se exploran más posibilidades de usar diferentes estructuras de luz para poder hacer metrología. Entonces, diseñas estructuras de luz que son como más idóneas para cierto tipo de fenómenos que pueden ocurrir en ciertos materiales. Muy bien. Bueno, entonces entramos ahora sí ya en materia que tiene que ver pues ya con los haces espirales, ¿no? Muy bien. Lo primero para entender los haces espirales es la base, ¿ok? Cuando uno ve un campo vectorial, y esto pues ocurre en óptica y ocurre en electricidad y ocurre en cualquier área en donde tú tengas un campo vectorial. Perdón, doctor. Tenemos una pregunta de Yuri Gurel. Sí, adelante. Adelante, Yuri. No te escuchamos, Yuri. ¿Puedes abrir el micrófono? Aún está apagado tu micrófono, Yuri. ¿Tienes las manos alzadas, no? Sí. Ya, bueno, se activó y se desactivó. Ahora sí. Sí, minha pergunta, que tipo de material? Isotrópica, anisotrópica? Que necesito, de ponto de vista de sample, para crear este tipo de onda? Bueno, son dos cosas. Una cosa es la creación de las. Eso se puede hacer ahorita lo vamos a ver, con pantallas de cristal líquido. Y la otra es la muestra que se quiere caracterizar. Típicamente las muestras son muestras anisotrópicas, en donde pues uno puede tener anisotropía uniaxial, biaxial, cualquiera de ellas, pero en esencia son muestras que se puedan caracterizar con matrices de 2x2, o sea, matrices de Jones. Cualquier material que se pueda caracterizar con ese tipo de matrices, que básicamente pues son matrices de 2x2 de números complejos, van a ser una opción para esto.
No sé si respondí la pregunta, por ahí va. Sí, sí. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, lo que les decía es que cuando uno tiene un campo vectorial, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una es la base vectorial y otra es la base de coordenadas que usas para describir el campo. Son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo usar las coordenadas polares para describir la intensidad del campo, pero la base vectorial es independiente, o sea, yo puedo usar una base vectorial cartesiana, puedo usar una base vectorial polar, ¿verdad? Que sería un vector radial y un vector angular, o puedo usar una base elíptica, o hay, digo, uno puede inventarse cualquier base que quiera, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. En este caso, la base vectorial sobre la que describe las componentes transversales del campo es precisamente construimos una base espiral, ¿ok? Esto se puede ver aquí en la figura. Por ejemplo, si ven, déjenme poner aquí para que se vea así esto. En la imagen de la izquierda, yo tengo claramente, aquí se ve, yo puedo dibujar una base radial y angular. Entonces es la base R y teta. Y una superposición de la base R y teta, lo que les decía, que el movimiento se puede considerar como una superposición radial y circular, pues me crea una base que siempre va a estar como inclinada a un cierto ángulo con respecto a cada punto radial y angular. La base espiral tiene un parámetro, el parámetro de inclinación, en este caso alfa, es pi sextos, o sea, serían 30 grados. Entonces, si alfa es igual a 0, entonces reducimos la base espiral a una base puramente radial y angular. Pero si tú alfa lo empiezas a crecer, entonces en cada punto tienes una inclinación diferente. ¿Ok? Si alfa lo mueves hasta 90 grados, entonces vuelves a caer en una situación en donde el vector u coincide con el ángulo teta, o sea, con el vector teta, y el vector b con menos r. ¿Ok? Entonces, alfa es un parámetro que en realidad cubre desde menos pi hasta pi, o sea, tiene todo el rango de 2pi, pero que controla qué tan espiral es la base. Entonces, si yo conecto todas, o sea, por sí solo es una base vectorial, entonces si yo conecto, pues yo puedo ver que las bases espirales, pues forman líneas espirales que son espirales logarítmicas, y que estas se pueden obtener analíticamente, están aquí. Es decir, estas líneas que forman espirales, que es la base vectorial, se puede conectar o se pueden describir paramétricamente usando R y teta y tienen estas ecuaciones, ¿ok? Si se fijan, esta es una base vectorial ortogonal. En cada punto en donde se paran, ustedes tienen la intersección de una línea roja y una línea azul. Y esa es una intersección a 90 grados, es perpendicular. Entonces, excepto el origen, que es un punto de discontinuidad, un punto singular, en cualquier otro punto tienen una base vectorial perfectamente bien definida. ¿Ok? Eso pues lo podemos ver aquí. Aquí yo estoy variando el ángulo alfa y puedo tener diferentes topologías de la misma base espiral. Entonces el parámetro alfa es un parámetro que uno escoge a voluntad. Si tú pones alfa igual a 45 grados, entonces el sistema se simetriza. Si lo haces alfa igual hacia más cercano a 0 grados, entonces es como más parecido a algo que es radial y en teta, ¿ok? La base espiral es una base que ya es conocida, o sea, realmente no es algo que se haya inventado recientemente, es muy antigua, ¿no? Precisamente se usaba mucho o se usa mucho en cuestiones de fluidos y es una base como natural, ¿no? Para la cuestión de describir los fenómenos de rotación alrededor de puntos que son como sinks, ¿no? O fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay ya una matemática alrededor de las bases espirales como base vectorial, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí la cuestión, voy a poner de una vez todo para no
no me voy a clavar mucho en las matemáticas, de hecho, nomás voy a hacer la descripción. La idea es, si yo tengo un campo que está polarizado, pues necesitas dos componentes, ¿no? Esas dos componentes pueden ser las cartesianas, circulares, etcétera, pero yo aquí voy a usar las dos componentes que son espirales ortogonales, es decir, la espiral en U y la espiral en B. Y de esa manera yo puedo crear un campo que no solamente está linealmente polarizado, sino que está en general elípticamente polarizado. Se puede obtener, aquí está, en esta ecuación de aquí, se puede obtener la ecuación general de la línea de campo para un campo con estas características. Ahora, pues aquí la cuestión es verlo, ¿no? Y si yo lo veo, vamos a ver esta generalización de un campo espiral. Fíjense, este campo, aquí son dos imágenes, ¿no? Son dos videos diferentes. En cada punto, yo tengo un campo que está circularmente polarizado, pero los campos están de tal manera sincronizados que las líneas de fuerza siempre son espirales, ¿ok? Entonces voy a poner el video de la izquierda y si se fijan, en cada punto el vector rota circularmente, o sea, tengo una polarización circular. Es una polarización circular negativa. Pero todos los puntos tienen esa polarización. Ahora, obviamente de punto a punto pues hay una diferencia de ángulo, por eso es que se crean las espirales. A la izquierda lo que vemos es, esta dona pues es el patrón de intensidad. En la derecha el video lo que muestra es pues los patrones de rotación en cada punto y quito el patrón de intensidad pues para que se vea o se aprecie más la rotación de polarización en cada lugar. Entonces aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Es el mismo campo, pero es un campo en donde yo ya en cada punto tengo polarización circular, pero las líneas de campo forman patrones espirales que ahora, debido a la cuestión de que los campos están rotando, el patrón espiral es dinámico, ¿ok? La frecuencia con la que rota el patrón espiral, pues es la misma frecuencia con la que rota cada uno de los puntos, es decir, la frecuencia natural de la luz, ¿no? O sea, si depende de su frecuencia omega, pues ese es el sentido de rotación. O el tiempo se va a controlar por esa frecuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos un patrón que describe líneas de fuerza espirales, que aparte en este caso, como tenemos un campo circularmente polarizado, entonces son dinámicas, ¿no? Muy bien. Aquí aparte tenemos una condición de simetría entre las dos bases, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo sé que están circularmente polarizados? Bueno, pues porque una componente está desfasada a 90 grados con respecto a la otra, ¿no? Como ocurre normalmente para tener campos polarizados, pues a 90, o sea, separados 90 grados, pues crean patrones típicamente de este tipo. Otro ejemplo. Aquí en este caso, en cada punto yo tengo una polarización que es elíptica. Tengo el mismo patrón de intensidad, o sea, es exactamente la misma dona. La diferencia está en que ahora las componente U y la componente B ya no difieren 90 grados, sino que difieren 60 grados. Ambas tienen la misma amplitud, pero ahora una está desfasada con respecto a la otra 60 grados. Eso hace que la polarización en cada punto ahora ya no sea circular, sino que sea elíptica. ¿Ok? Y son diferentes elipses. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería en este caso la rotación? Pues tenemos algo así. Si se fijan, seguimos teniendo un patrón de líneas de fuerza que son espirales. Pero la diferencia ahora es que en cada punto yo tengo una rotación elíptica. ¿Ok? Entonces, dejen poner el lado derecho. Es la misma animación, pero bueno, no. Ahora viendo la rotación en cada lugar. Espero que se alcance a ver. No sé si el zoom ajusta la calidad de la imagen, ¿verdad? Y no se alcanza a ver el detalle de cómo va rotando cada vectorcito individualmente.
Sí se alcanza a ver, ¿eh? Ok, qué bueno. Bueno, entonces, en este caso, pues tenemos esa combinación de efectos, ¿no? O sea, yo puedo controlar la polarización individual en cada punto, la puedo hacer elíptica, lineal, circular, lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo puedo controlar a través del parámetro alfa la base de las espirales, ¿ok? Y aquí las espirales, pues, son dinámicas. Entonces, aquí la cuestión es que construyes un haz en donde tienes el control de sus características y la idea es, bueno, ¿cómo le ajusto las características para poder hacer una medición, para poder producir un efecto? Bueno, esto es la creación del haz. Ok, ya tengo la manera de construir un haz, pero bueno, eso nomás es la construcción del haz. Ahora, ¿qué pasa cuando este haz lo atraviesas por un material? Entonces, aquí llegamos a esta cuestión. Yo tengo un haz vectorial que tiene una polarización en cada punto y lo atraviesas a través de un sistema. Este sistema puede ser una muestra, puede ser una colección de muestras, etcétera. Pero lo importante de este sistema de polarización es que tú lo puedes caracterizar con una matriz que en óptica se conoce como matriz de Jones. Obviamente, esta matriz es una matriz de 2 por 2, es como la manera típica de describir un cambio de estado de polarización en un sistema lineal. Es muy sencillo porque tú caracterizas en cada punto el campo de entrada por un vector de 2 por 1 que describe la polarización y lo atraviesas por el material que se describe por una matriz de 2 por 2 de números complejos. Entonces, en general, tienes 8 parámetros. Aunque, bueno, no todos son independientes. Y luego tienes a la salida, pues, un campo. Obviamente se va a transformar. El campo a la salida, pues, básicamente es el producto del campo de entrada por la matriz de Jones y te da un campo de salida. O sea, es una transformación lineal de dimensión 2. ¿Ok? La matriz de Jones caracteriza en general los cambios de amplitud y los cambios pues de anisotropía que tenga el material. ¿Ok? Típicamente o de manera así estándar, tú puedes, si nos inventamos una matriz de Jones así totalmente arbitraria, pues son 8 números. ¿Ok? Pero hay ciertas restricciones. O sea, ciertas restricciones que deben de cumplirse entre estos 4 números complejos para que se describa algo que sea físicamente viable. Ajá. Entonces, bueno, se puede demostrar que cualquier matriz de Jones que tú puedas construir, o sea, que tú te inventes así, siempre la puedes construir en un laboratorio con 4 elementos. Eso obedece a una descomposición de la matriz de Jones en 4 bloques fundamentales y cada bloque fundamental representa un cambio de polarización, lineal, circular, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es una teoría bastante general, o sea, el hecho de poder decir, bueno, si yo tengo una matriz de Jones totalmente arbitraria, siempre la puedo construir con 4 dispositivos ópticos en el laboratorio, ¿no? Muy bien. Eso pues es nomás como para mencionar que esta matriz de Jones, con todo y que pues sigue siendo una teoría básicamente lineal, como quiera tiene un carácter extremadamente general, sobre todo en óptica paraxial, ¿no? Muy bien. Aquí lo que nos interesa, bueno, pues es el campo de entrada, atraviesa la matriz, el dispositivo descrito por la matriz de Jones y tengo el campo de salida. Matemáticamente es esto, ¿ok? Entonces, si aplicamos eso, pues lo que yo tengo es básicamente, el campo de entrada, en sus componentes U y B. Y luego aquí viene pues el hecho de expresarlo, esto lo cambia a coordenadas cartesianas, para poderlo aplicar a una matriz de Jones. Aquí me faltó comentar que las matrices de Jones pues también están representadas en una base.
Normalmente en óptica, la base en la que las matrices de Jones se expresan es la base cartesiana porque es la base natural del laboratorio. No es la única opción. Probablemente, pues hay, no sé, en cuántica puedes usar una base circular tipo de spin, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí hay que aclararlo siempre, la base en la cual está la matriz de Jones. Entonces, como este trabajo está orientado hacia óptica, pues uno asume que la matriz de Jones está expresada en una base cartesiana. Entonces, en principio, el vector por el cual tú multiplicas tiene que estar expresado en componentes cartesianas. Y para eso es esta conversión. O sea, yo tengo aquí el campo en una base espiral y luego lo multiplico por esta matriz para convertirlo a una base cartesiana y luego está la matriz de Jones. ¿Ok? Entonces, el resultado está en una base cartesiana y esa base cartesiana pues me es útil también para trabajar operativamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, si hacemos toda esta operación, llegamos a esto y este a final de cuentas pues es un vector de 2 por 1. O sea, es como un ket, ¿verdad? Un ket de 2 por 1, en donde este es un factor de amplitud que depende del radio y del tiempo global, y el vector está caracterizado por estos dos componentes. Claro, aquí las constantes C1, C2, etcétera, pues traen información interna de cada uno de estos elementos, etcétera, ¿no? O sea, ya se va haciendo más grande cada una de estas constantes. Bueno, entonces, en conclusión, el campo de salida, pues depende de varias cosas. Depende obviamente, de las coordenadas transversales, depende de la base espiral que estás escogiendo para describir el campo de entrada, depende de las amplitudes individuales de cada campo, del campo espiral de entrada, depende del sistema de polarización a través de la matriz de Jones y depende del tiempo. ¿Ok? Entonces es un campo complejo que pues que depende de varias cosas. Muy bien, ahora, ya tengo el campo de salida, ahora hay que interpretarlo, ¿no? Digo, el campo de salida pues no es más que la multiplicación de un vector por una matriz, pero bueno, hay que interpretarlo. Entonces, tenemos nuestro campo de salida y este campo de salida pues es la componente X y la componente Y. ¿Ok? Y bueno, se puede demostrar, es relativamente, no es muy complicado, se puede demostrar que las líneas de campo, esas líneas de campo que se forman en el campo de salida, pues son el resultado, o se pueden ver como la salida de un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si por ahí vieron la teoría esta de control o de sistemas de estabilidad en sistemas de ecuaciones ordinarias, pues es una teoría bastante conocida, ¿no? De sistemas lineales, de ver cómo evoluciona las soluciones de un sistema de ecuaciones en términos de su estabilidad. Entonces, básicamente uno lo que resuelve es esta ecuación diferencial para obtener las líneas de campo y ver las diferentes topologías. Entonces, es una ecuación diferencial lineal y en esta ecuación se forma lo que es la matriz característica del sistema de ecuaciones diferenciales. Es esta matriz Q, en donde Q, los elementos de la matriz, pues están aquí y dependen pues de los parámetros del problema, ¿no? Obviamente del campo de entrada y de la matriz del dispositivo óptico, ¿ok? Esta matriz Q de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, lineales, es la que caracteriza toda la dinámica de las líneas de campo a la salida, ¿ok? Entonces, sin caer así en un detalle matemático muy complicado, pues básicamente lo que queremos es encontrar estas líneas, ¿ok? O sea, estas líneas de campo a la salida, ¿cómo son? Yo ya sé que las líneas de campo a la entrada son espirales, pero una vez que pasan esto, ¿cómo son estas líneas de campo? ¿Cómo se transforman estas espirales para obtener las diferentes formas y estructuras que puedo tener a la salida? ¿Ok? De eso se trata, esa es la idea de esto, ¿no? Y bueno, uno resuelve el sistema de ecuaciones para encontrar las líneas de campo y las encuentra si están aquí. ¿Ok?
Entonces, esta expresión pues es la sumatoria pues de dos soluciones, y uno puede caracterizar pues las líneas de campo. Entonces, es una teoría que es tal cual la teoría de estabilidad en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias para el caso de dos ecuaciones. Vamos a ver que hay diferentes topologías y esas topologías dependen de la traza y el determinante de la matriz Q. ¿Ok? Y bueno, pues estas las características, ¿no? En un plano de la traza contra el determinante de la matriz Q, puedo obtener todas estas topologías diferentes en el campo de salida. Si la traza, o sea, perdón, si el determinante está por arriba de esta parábola, que la parábola es t cuadrada, o sea, tau cuadrada sobre 4, en donde tau es la traza de la matriz. Entonces, si los parámetros del problema hacen o caigo arriba de la parábola, entonces voy a tener estas topologías, típicamente una espiral. Es decir, la espiral a la entrada se transforma en otra espiral. Y aquí hay varios casos como especiales, ¿no? Por ejemplo, si la traza es igual a 0, entonces esa espiral se degenera en algo que se conoce como un centro, que básicamente es esta topología. O sea, hay un punto especial en donde tienes polarización o líneas puramente circulares, y si te sales de ahí, son líneas elípticas cerradas, ¿no? Pero si te sales del eje, entonces tienes espirales. Unas espirales crecen positivamente, otras espirales crecen negativamente. Y si te vas acercando, o sea, tus parámetros del problema hacen que te vayas acercando a la condición de la parábola, entonces tus espirales se convierten en este tipo de estructuras, en estructuras puramente radiales. ¿Ok? Aquí caemos otra vez al ejemplo que les decía de que una polarización espiral siempre es como una superposición de algo que es circular contra algo que es puramente radial. ¿Ok? Entonces aquí, si digo, es difícil atinarle a la parábola, pero si le atinas a la parábola, entonces vas a tener estructuras puramente radiales, ya sea así igualmente espaciadas o no igualmente espaciadas, ¿no? Bueno, esa es una primera región. La otra región es la región verde. La región verde corresponde abajo de la parábola, pero arriba del eje tau. O sea, estas dos regiones. En este caso tenemos estructuras que son estructuras tipo nodo, en donde las líneas de campo surgen de un punto. Ajá. O sea, como si fueran radiales, pero no, las radiales son rectas, ¿verdad? O sea, las líneas de campo son rectas. En las estructuras tipo nodo, las líneas de campo salen de un punto, pero las líneas no son rectas. Más sin embargo, sí son asintóticas como a una línea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues así. ¿Ok? Y el tercer caso es cuando estás del lado, o sea, por abajo. O sea, que el determinante es negativo. Si los parámetros de tu problema hacen que el determinante de esa matriz sea negativo, entonces a la salida el campo va a presentar lo que se conoce como punto silla. Ajá. O sea, las estructuras de polarización, de líneas de campo de polarización, van a ser punto silla. ¿Ok? Entonces hay diferentes topologías que se pueden obtener. Muy bien, y todo eso, a final de cuentas, lo calibras con las características del campo de entrada y con las propiedades de la matriz J, que a final de cuentas es el material. ¿Ok? En una aplicación estándar, pues, las características del material, pues, no las conoces o es lo que quieres medir, ¿verdad? Tampoco las puedes cambiar así a voluntad, si es una muestra ya definida, pero lo que sí puedes cambiar es las características de tu campo de entrada, porque ese tú lo construyes a voluntad. Entonces, cuando tú cambias las características del campo de entrada, te puedes mover a lo largo de este plano y entonces obtener diferentes topologías. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, fíjense, les voy a mostrar aquí esta es una simulación. Lo que hicimos fue, construir el campo elíptico
con estas características, perdón, elíptico espiral con estas características, y lo pasamos a través de un retardador de cuarto de onda, que es pues, un material anisotrópico con un eje rápido a 20 grados con respecto al eje X, ¿no? Bueno, si no han llevado un laboratorio de óptica o son ajenos, ¿verdad?, al campo de la óptica, bueno, pues es un dispositivo muy común, que básicamente es un dispositivo que es un retardador, es decir, tiene un eje rápido y tiene un eje corto, un eje lento. Entonces, una componente, la componente del eje rápido, pues tiene un índice de refracción más chico, por lo tanto, vamos a avanzar más rápido, y la otra componente se retrasa. Entonces, eso cambia el estado de polarización. Bueno, entonces, tenemos el haz espiralmente polarizado, lo atravesamos por el dispositivo y tenemos algo como esto. Empezamos a ver diferentes estructuras. O sea, tengo diferentes estados de polarización en el campo de salida. Las zonas verdes corresponden a polarizaciones positivas, es decir, que giran a favor de la regla de la mano derecha. Las zonas amarillas tienen al revés, tienen una polarización negativa, ¿ok? Entonces giran en el otro sentido. Si nos basamos en el reloj, ¿verdad? O sea, la zona amarilla gira a favor de las manecillas del reloj y la zona verde en contra de las manecillas del reloj. O sea, está como al revés, ¿no? Con respecto a la convención positiva y negativa. Las líneas rojas corresponden a puntos en donde el campo está linealmente polarizado. Otra vez, estoy viendo el campo de frente, ¿ok? Entonces va de nuevo aquí la animación. Lo que vemos es cómo las líneas de campo se transforman de algo que está espiralmente polarizado a tener diferentes topologías, en este caso como tipo silla. Muy bien, pero bueno, las posibilidades son altas, ¿no? De diferentes opciones. Muy bien, bueno, se puede sacar también algunas otras cuestiones matemáticas de cómo se va moviendo el punto, ese punto dentro de ese plano el determinante contra la traza, ¿no? Y bueno, hay varias cosas matemáticas que se pueden obtener, muy bonitas porque se pueden obtener de manera analítica, lo cual hace la teoría como muy padre porque permite avanzar mucho analíticamente. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver más. Ah, no, es que es acá, perdón. Aquí lo que hacemos es, no es una animación, nomás es una imagen. Lo que hacemos es, bueno, vamos a poner un material y vamos a ver cómo es el recorrido a lo largo de ese plano tau contra delta, ¿no? Ok, el recorrido y que pasas por las diferentes zonas. Por ejemplo, para este dispositivo y para este campo de entrada, yo lo que tengo es que pasas de hecho, por todas las zonas. Pasas por la zona espiral, pasas por la zona de punto silla y también la zona, esta zona, ¿no? ¿Ok? La zona de los nodos. Y eso se puede ver aquí. O sea, podemos ver las diferentes estructuras en diferentes tiempos, tanto silla como nodo como espiral. Y esta sí es una animación. Aquí lo podemos ver. Aquí se va viendo como en tiempo real conforme te vas moviendo a lo largo, que va cambiando el tiempo, ese punto de parámetros en el diagrama de estabilidad. Entonces, cómo el campo de salida va teniendo diferentes estructuras. Muy bien. Otro ejemplo sería de este tipo, fíjense. Aquí lo que cambiamos fue también el campo de entrada, pero dejamos el mismo dispositivo. Entonces, aquí cambiamos radicalmente cómo es la excursión a lo largo del parámetro de estabilidad. Y tenemos situaciones así. Entonces, conforme vas abajo, tenemos una silla, punto silla. Conforme pasas para arriba, tenemos espirales. Pero fíjense, las espirales tienen como una inclinación, ¿verdad? O sea, un oblicuamiento. No son espirales simétricamente colocadas, sino que son como oblicuas.
Entonces uno puede caracterizar eso también. Muy bien. Este es otro ejemplo. Fíjense, aquí en este caso no entramos. Escogimos una serie de parámetros del campo de entrada en donde no entramos a la región espiral. Entonces, el campo de la salida nunca es espiral, sino básicamente se mantiene como punto silla o como nodo. Pero también podríamos considerar un campo en donde siempre estás en la zona espiral. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, tenemos un dispositivo que nos permite, o sea, ponemos un material y un campo de entrada en donde tu campo de salida siempre está espiralmente polarizado. Siempre, siempre. Y claro, cambian los estados de polarización. Muy bien. Ya casi para acabar, les platico muy rápidamente. Bueno, esta teoría, bueno, la había desarrollado hace tiempo y luego ya en conjunto con colegas. Yo soy de un perfil más teórico numérico, pero bueno, platicando con unos colegas de aquí de la puerta de enfrente, pues se hizo el experimento y bueno, la idea era construir los haces y pasarlos a través de muestra, ¿no? Se construyeron los haces espirales, se usó una pantalla de cristal líquido. La idea es crear las dos polarizaciones de manera independiente, se superponen para crear las estructuras espiralmente polarizadas. Esto se hace aquí a través de este sistema. Y luego aquí pones la muestra. ¿Ok? La muestra que es la matriz J, ¿no? Obviamente aquí pues tenemos la posibilidad de cambiar la muestra a voluntad, de poner un dispositivo con las características que nosotros queramos, precisamente para corroborar esta teoría. ¿Okay? Entonces, aquí en esta parte... Tenemos una pregunta, Yuri, perdón. Sí. Adelante, Yuri. Gracias. Antes de experimental setup, yo tengo pocas preguntas con esto con teoría. Primero, no ver nada en qué punto existen ecuaciones, término, exponente y KR, donde K es B vector. Tú tienes I omega T, pero nada tienes exponente IKR. ¿Por qué? No, bueno, es que, a ver, en el campo, lo voy a poner acá, en el campo, aquí. En efecto, esta parte del campo es el campo transversal. Sí, pero tienes sí, normalmente no solamente exponencial menos I omega T, pero también exponencial IKR, donde... Sí, o sea, bueno, es que era lo que iba a explicar. O sea, este campo representa solamente las componentes transversales. El campo propagado ya aquí le faltaría la exponencial de I, K, en este caso, pues como es paraxial, pues sería KZ. O sea, el R, pues ya no sería R, no es un campo radial, ¿verdad? Es un campo que se propaga en Z, entonces aquí le faltaría E a la IKZ, que es una componente longitudinal de propagación. No entender por qué. Cuando tú tienes onda electromagnética transversal, estructura es amplitud exponente I omega T exponente I KR para transversal. Pero R, IKR... R es coordenata transversal. Sí, pero, ok, a ver, entonces, nomás para entender, aquí este campo tiene dos componentes. Una componente en esta base es una base cartesiana. Esta es la componente
en X y esta es la componente en Y. Ajá. Sí. Entonces, ahí cada componente va a tener una componente que aquí no la pongo porque nomás pongo la parte transversal, que es la componente longitudinal, o sea, el E a Bien, la I, la yo Z. entender de otro, poco otro lado. Usted take into account absorption o no? No, aquí no hay absorción. O sea, No. la absorción, Absorption. sí, la absorción en el material Sí, debería de estar contemplada dentro de los parámetros de la matriz J. Si el material tiene absorción, entonces los parámetros de la matriz J están, o sea, la consideran. Ajá, o sea, sería una matriz con pérdidas. Ahí estarían contemplados la absorción. Yo no lo pongo específicamente por fuera porque esto solamente describe, o sea, esta parte solamente describe el campo de entrada. Entonces, una vez que entra en el material, la matriz J consideraría la absorción a través de sus considere, componentes. entiendo. Disculpe, y un poco más. Sí, sí. Realmente, en media anisotrópica, usted tiene y longitudinal componente también de campo electromagnético, ¿sí? Y Z. ¿Es influye o toda esta situación? ¿O es no importa? Presencia de componente de onda electromagnética longitudinal. Aquí es una teoría paraxial. Entonces, la componente longitudinal, que en efecto existe en dirección Z, es despreciable. Es decir, yo tengo un campo óptico mayoritariamente descrito por una onda plana transversal, que es la aproximación pues paraxial en óptica. O sea, considera uno el campo electromagnético mayoritariamente polarizado en el plano transversal. Entonces, en ese caso, la componente longitudinal que en efecto tiene que existir, pero es muy pequeña. Ajá. De tal manera que uno reduce el problema tridimensional a un problema bidimensional. Entiendo. Y última pregunta. Normalmente, no en óptica, en teoría de propagación de ondas electromagnéticas, existe con esta polarización términos ondas normales, dos ondas normales con polarizaciones normales. ¿Existe un análogo en esta teoría o no? A ver. No, escribe que ondas normales YX más YY con polarización y dos polarizaciones normales. Sí, o sea, esta es una onda, así en esa definición es una onda normal. Sí, que porque tiene, es dos independientes. así es, pero la cuestión es que en cada punto transversal puedo tener diferente estado de polarización. Sí. No es una polarización homogénea, sino es una polarización inhomogénea, Sí. pero si yo me concentro en cada punto, es una onda, pues digamos, como usted lo dice, normal, ¿verdad? O sea, que tiene dos componentes ortogonales con la que se... Sí. Ajá. Entonces, aquí no utiliza este término. El longitudinal no. No, ortogonal, transversal. Ondas normales es ondas transversales. Dos ondas F normalmente. F es YX más YY por polarización
Y igual otra polarización es otra onda normal, con polarización normal. Dos polarizaciones normales. Así es que Aquí, sí lo estoy usando. Ese concepto se está usando. Porque usando. en cada punto la onda se construye así, con la superposición de dos ondas normales. O sea, una Ajá, con una polarización en X y otra con la otra polarización en Y. entiendo. Gracias, muy interesante. Gracias. Gracias por las preguntas. A ver, entonces, déjenme regreso. Bueno, ese es el arreglo. Y bueno, aquí rápidamente les muestro algunos resultados. Estos son resultados experimentales. Aquí podemos ver en la parte B la superposición. A lo mejor puede incluso ayudar para responder un poco la pregunta que hizo el profesor Yuri. Por ejemplo, este campo es un campo de la dona que está polarizado horizontalmente y este campo es un campo que está polarizado verticalmente. Claro, tiene un desfasamiento de tal manera que cuando tú lo superpones, precisamente construyes el campo espiral. Estas líneas de campo se obtienen pues ya del resultado experimental, o sea, de tomar la información, de medir con una técnica de polarimetría las diferentes componentes a través de los parámetros de Stokes y construyes el campo vectorial, o sea, lo reconstruyes, ¿verdad? Digamos experimentalmente. Y luego lo pasamos a través de un sistema óptico, que es un retardador, etcétera, o dos retardadores, ¿va? Orientados, uno de media onda y otro de cuarto de onda, y finalmente hacemos la misma medición a la salida y obtenemos precisamente pues lo que la teoría nos predice, que es un campo que tiene una polarización tipo silla, ¿no? Claro, aquí pues ahí hicimos muchísimas mediciones, ¿no? Le estoy mostrando algunas. Por ejemplo, esta de aquí es un campo espiral a la entrada que está prácticamente polarizado con una sola de sus componentes. Y luego a la salida tenemos un punto, o sea, pusimos los parámetros para que fuera una polarización tipo nodo. La técnica para extraer estas líneas de campo desde el punto de vista del experimento es en base a una técnica pues ya muy establecida en polarimetría, que es que tú mides los campos de Stokes. O sea, usas un protocolo para ir midiendo los diferentes componentes de Stokes, del vector de Stokes, en cada punto, ¿no? Sí, es una técnica laboriosa porque te tienes que ir así casi punto por punto, pero bueno, los resultados son bastante buenos, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues publicamos esto hace un par de años. Y bueno, en conclusión, bueno, pues la geometría espiral es una geometría interesante, es llamativa, tiene matemáticas como muy bonitas que permiten avanzar analíticamente mucho y llegar a matemáticas, o sea, aplicar teorías, etcétera, que ya son conocidas de otros campos de las matemáticas o de la física. Entonces, en ese sentido, pues tiene como una belleza intrínseca, ¿no? El poder trabajar con una geometría que no es tan común, pero que presenta ciertas particularidades interesantes. Y bueno, la idea de esto, la verdad que no le hemos podido dar mucho seguimiento porque hemos estado ocupados por otras cosas y por la pandemia que nos pegó bien duro en la cuestión del experimento también. La idea es aplicar esto a problemas, como les decía, de polarimetría, de metrología, etcétera, ¿no? Que ya se está haciendo, ¿eh? O sea, ya hay grupos que están empezando a trabajar en esta línea, más o menos siguiendo un poco lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Por un lado está bien porque, bueno, eso nos da citas, pero por otro lado, pues nos están comiendo el mandado. Y bueno, tenemos que darnos prisa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Era lo que les quería platicar.
Y pues si hay preguntas, con todo gusto, aquí estoy para discutirlas, comentarios, lo que sea. Gracias, doctor Julio. Les pido a los